Es el método que se debe aplicar y eso es lo que estamos viendo y vamos a terminar de ver con el puente. No hay otra. Este es el método. Tenemos las dimensiones, espacio, tiempo, recursos económicos, y en medio de eso se juntan las 3 M's. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Y cuál es su fundamento? Les dije que les he dado a ustedes el PMBOK, sexta edición de 2018. Y en la parte 2 dice el estándar para la dirección de proyectos. Y eso ustedes deberían empezar a leer. Yo no entiendo por qué no leen. Está el ciclo de proyecto, todo lo que les he pasado. Por supuesto, ahí está in extenso, muy bien redactado. No se olviden que es el libro base de los Estados Unidos. Aquí es el ciclo de vida del proyecto, pero fíjense, yo todavía me he pasado el trabajo de mostrarles así el ciclo de vida del proyecto. Entonces, nosotros, en base a lo que se está colocando, por supuesto, debemos empezar a leer. Si no, no vamos a poder entender, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos como base. Y les he pasado también este otro libro que es fundamental para la unidad 3, pero que ya deberíamos saber. El manual del constructor que también les mostré. Y básicamente, ¿qué tiene? ¿En qué unidades vamos a trabajar? No se olviden que vamos a hacer volúmenes de obra. Entonces vas a tener que trabajar en el sistema inglés, ¿no? En el sistema internacional de unidades. Para eso que yo debo saber conocer en las áreas y volúmenes. Debo saber trigonometría, por supuesto que sí. Eso es para la unidad 3, para la unidad 1 y 2 hemos visto cuál es el fundamento, ¿sí? Entonces nosotros empezamos otra vuelta, es sexta vez que les digo, y no me voy a cansar porque llegamos aquí, plan de trabajo. Y ese era lo que era un plan de trabajo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, como nosotros estábamos viendo eso, ya les demostró cuál es el fundamento y cómo a ustedes, inclusive, se les ha dado esto. Yo lo he hecho para ustedes. Esto también. Por favor, tenemos que empezar ya a leer todo lo que tenemos. Entonces, con todos esos antecedentes que significan la base de lo que estamos haciendo ahora, que no es pato, y por supuesto, hay algo que me olvidaba decirle. ¿Estamos en qué? Estamos en esto. Estamos en la parte de la pandemia. Por lo tanto, yo voy a tener, pues, que ver, por ejemplo, esta. Obras, protocolos que ya tiene la Cámara de la Construcción Boliviana. Sin embargo, es otro, y yo debo tomar en cuenta ahora esto. Esto es italiano, muy importante. Entonces, finalmente, de todo esto, nosotros vamos a tener que todo eso que estamos viendo. Entonces, nosotros vamos a organizar una obra así, pero a diferencia de lo que se tenía, tenemos que involucrar lo que significa ahora la pandemia. Entonces, si nosotros no involucramos eso, no estamos entendiendo nada. Con todo esto, yo me voy a ir por favor, no me van a quitar, estábamos en la mitad de esto, de la construcción del puente. Hasta aquí se ha entendido cuál es el fundamento de todo lo que estamos viendo. Por favor, alguien haga uso del micrófono. ¿Se ha entendido qué debemos ir leyendo? Sí, ingeniero, se ha entendido. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora no me van a quitar, me voy a dejar de presentar para colocar y también me van a decir si es que existe audio o no, por favor. Entonces, tenemos que venir acá, está bien, ya está. Vamos a dejar de presentar, no me van a quitar, por favor. Una pestaña de Chrome, dirección de audio, compartir. En esto estábamos. Tampoco esta parte más baja.
Está tan solo al nivel del agua. Allí hay una puerta de acceso a inspecciones exteriores y también al aire fresco. Los diseñadores de las torres se habían enfrentado a un problemático dilema. De repente, Fue un poco complicado. Y al comienzo de la operación estábamos muy preocupados. Dígame, ¿se escucha? ¿Se escucha, por favor? Sí, sí. Sí, ingeniero, se escucha. Continuamos viendo. Centímetro a centímetro hicieron descender la torre hacia el fondo del golfo. Los cabestrantes de los remolcadores lo condujeron al lugar apropiado. Todo marchaba a la perfección, hasta que los cimientos tocaron el fondo de gravilla. De repente, el ancla de uno de los remolcadores se soltó. Los cimientos se desplazaron a 30 centímetros de donde tenían que estar, rebasando con creces el margen de error. Para volverlo a colocar en posición, el equipo tendría que levantarlos e iniciar el proceso de nuevo, lo que supondría un gran coste en tiempo y en dinero. Pero los ingenieros idearon una elegante alternativa. Decidieron que sería más barato y más rápido trasladar el puente a 30 centímetros de donde se supone que debía estar. Ahora las 3 torres que quedaban tenían que ser colocadas de forma precisa sobre la nueva línea de puente. Los diseñadores de las torres se habían enfrentado a un problemático dilema. Las torres tenían que ser fuertes para que pudieran soportar terremotos, pero cuanto más pesa una estructura, más impacto hacen sobre ella los terremotos. De modo que para evitar dicho efecto hicieron el eje hueco. Los ingenieros pudieron inspeccionar el interior de las torres después de que el puente estuvo terminado a través de un acceso de la parte inferior de la carretera. Las escaleras conducen justo a la parte baja de la torre de alta tensión. Desde allí hay que bajar por una escalera. Por si acaso no estoy de alta tensión, ¿por qué hablan así? Porque no son pues expertos en el tema. Entonces uno tiene que ir acomodando ese léxico a lo que conocemos. Exteriores y también al aire fresco. Tras descender hasta el nivel del agua, los ingenieros tienen que bajar cientos de escalones, 520 antes de alcanzar la parte más baja. Ahora estamos en la parte baja de la torre. Estamos a 60 metros por debajo del nivel del mar. Debajo de este hormigón está el lecho marino. A estas profundidades no es de extrañar que el mar intente hacerse un hueco aquí. Lo que sí es extraño es que haya grillos. Las puertas de acceso dan a cámaras de aire vacías en el interior de los cimientos de las torres, donde hay unos artilugios de vigilancia colocados en las paredes que sonarán si detectan agua. Un acelerómetro registra los más mínimos movimientos de la torre durante los terremotos. Para que las torres soportaran los terremotos, a los ingenieros se les ocurrió otra cosa. Las torres no están ancladas al fondo marino de ninguna manera. Sencillamente descansan sobre la capa de grava de 3 metros de grosor. Esto significa que en caso de terremoto las torres se desplazarán por la grava y el peor de los temblores no afectará a otras partes del puente. Los ingenieros calcularon que las torres podrían desplazarse casi 2 metros sin poner en peligro la integridad del puente. Eso era muy beneficioso para la estructura, porque en caso de terremoto no hay peligro de derrumbe.
Con todos los cimientos en su sitio, los ingenieros estaban preparados para construir otros 164 metros de altura y colgar de ellos 2.200 metros de carretera. El puente terminado iba a pesar mucho más que las torres. Y este peso añadido haría que los cimientos se sumergieran en el fondo del mar. Pero nadie sabía con exactitud a qué profundidad se hundirían. Y eso podía tener consecuencias catastróficas. Por eso los ingenieros tuvieron que fijar las torres haciéndolas pesar miles de kilogramos más. Para ello utilizaron agua del mar para llenar completamente los cimientos. El plan funcionó y el agua hizo que los cimientos se terminaran de fijar. Ahora los ingenieros sabían que serían estables cuando el puente estuviera terminado. Mayo de 2002, a 2 años de la fecha límite. Cada torre era un solar de construcción donde barcazas y barcazas traían enormes cantidades de hormigón. Las torres se alzarían de la superficie del agua en 4 secciones diferentes, todas de fundamental importancia y complejidad y enormes retos por sí mismas. Primero fue la torre octogonal. Esta soportaba la cabeza del eje, una pirámide invertida que servía de base a la torre de alta tensión. Las enormes patas se encontraban en la torre de tensión, que a su vez sostenía un enorme soporte de metal que servía de sujeción a los cables. El éxito de todo el puente dependía de la integridad estructural de todos estos elementos. Pero los ingenieros estaban a punto de descubrir que habían pasado por alto un punto débil. Como el Golfo de Corinto se encuentra sobre una falla sísmica activa, los ingenieros intentaron desde el principio construir el puente Río Nantiri a prueba de terremotos. Los elementos más complejos eran las bases de las torres, de 16 metros de altura y unos extremos de 40 metros de anchura. Pero cuando la construcción estaba en proceso, se hicieron nuevos cálculos que revelaron un peligroso fallo de diseño. Un terremoto tendría un impacto sobre la base de las torres mucho mayor del que se creyó en principio. Con el diseño que estaba en marcha, el puente no resistiría a los terremotos. Era demasiado tarde para volver a diseñar las torres, pero no para aumentar la fuerza de la pirámide. Los ingenieros añadieron enormes cantidades de refuerzos de aluminio, más que a ninguna otra parte del puente, hasta que los inspectores estuvieron satisfechos con la resistencia de los ejes. La construcción podía ahora continuar como estaba planeada. La siguiente fase era muy complicada. Los ingenieros tuvieron que tomar precauciones extremas para construir la pirámide. La pirámide completa sería rígida, pero mientras se construía, antes de unir sus 4 partes, podía ser muy peligrosa. En medio del estrecho hay una línea de falla y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con hormigón y con grúas. Y lo cierto es que complica mucho las cosas. Si se hubiera producido un terremoto durante la construcción, las patas de la pirámide habrían acabado en el mar. La mayoría de estructuras necesitan abrazaderas durante su construcción, pero aquí tuvieron otra idea más innovadora que esa. 4 enormes vigas rodearon las patas de la pirámide por 4 niveles diferentes. Se colocaron un total de 16 vigas. Hubo que construir mucho andamiaje que iba a ser temporal. Lo quitarían de allí en cuanto las piezas estuvieran en su sitio. Esto supuso mucho tiempo, dinero y materiales.
Pero era importante a pesar de preferir no tener que utilizarlo. Cuando las torres estuvieron terminadas, había un ascensor incrustado en una de ellas. Pero aún así el viaje a la parte más alta seguía siendo arduo. El ascensor no llegaba hasta arriba, se quedaba en la torre de alta tensión donde se unían las patas. La torre de alta tensión tiene una de las funciones más importantes de este puente soportado por cables. Sostiene una estructura de acero azul de 30 metros que asegura los cables. Toda la carga de la carretera está anclada aquí mediante los cables. Estas descomunales torres se alzan a 164 metros sobre el nivel del mar. Son casi tan altas como el monolito de Washington. Pero hay otros 63 metros escondidos bajo la superficie, lo que hace que las torres sean considerablemente altas. Abril de 2003. Aún quedaban 20 meses para la fecha límite, pero aparece una nueva urgencia. Grecia es elegida para albergar los Juegos Olímpicos de 2004. Si el puente estaba listo 5 meses antes de lo previsto, la llama olímpica podría atravesarlo en su recorrido a Atenas. Los constructores se comprometieron a que esto ocurriera. Se construyeron las secciones de la carretera en tierra. El proceso de ensamblaje comenzó con unas enormes vigas de acero. Se necesitarían 186 secciones para construir la carretera que atravesaría el Golfo de Corinto. Los segmentos de cubierta estaban listos para ser instalados en el puente. Ya estaban equipados con los anclajes necesarios para los cables de soporte e incluso con barandillas de seguridad para el tránsito de peatones. Pero antes tenían que ser trasladados de tierra firme al Golfo, y eso era más fácil de decir que de hacer. Cada segmento era más grande que una pista de tenis y pesaba 270.000 kilogramos, y tenían que ser levantados en el aire y sobre el agua. Para hacer esto, los ingenieros utilizaron una grúa flotante especial llamada Tacklift. Podía levantar las enormes secciones de carretera a 50 metros, trasladarlas al puente y sostenerlas firmemente mientras eran instaladas. Cada día los trabajos empezaban al amanecer. La grúa Tacklift recogía una pieza de la carretera y se adentraba lentamente con ella en el Golfo. Dicha sección se instalaba justo al lado de la torre y esperaba en las alturas a que la siguiente sección fuera conectada. A medida que la grúa se acercaba al puente, un miembro del equipo holandés era el responsable de dar las indicaciones oportunas. El capitán guiaba la barcaza al lugar indicado hasta que la nueva sección llegaba a la carretera ya existente. Los topógrafos utilizaron lo último en tecnología para asegurarse una precisión milimétrica, pero se encontraron con un problema. El viento era tan fuerte que ni siquiera la grúa Tacklift podía sujetar el vano firmemente. Tuvieron que esperar 2 horas. Finalmente, los trabajadores pudieron utilizar una abrazadera temporal para colocarlo correctamente. Otro equipo lo atornilló a la existente carretera. Y durante un tiempo esta sección fue el final de una autopista inacabada. Cuando se retiró la grúa del puente, las nuevas secciones de la cubierta se sujetaron con cables que a su vez estaban anclados a la estructura de la torre de alta tensión. Cada cable estaba hecho de hasta 70 filamentos envueltos en polietileno, y cada filamento estaba hecho con exactamente 7 alambres de acero del tamaño de un palillo chino. Cuando instalaron los cables, cortaron los extremos sobrantes y les aplicaron una capa especial para prevenir la oxidación.
Se necesitaron 368 cables en total para sujetar la carretera que medía más de 2 kilómetros y 40 kilómetros de cables hechos de 4,5 millones de kilogramos de acero. En el verano de 2003 quedaba solo un año para que la antorcha olímpica cruzara el puente. Tras una temporada de trabajo relativamente fácil, los trabajadores se enfrentaban ahora a una de sus peores pesadillas. Un terremoto azotó el puente aún sin terminar. Fue el 14 de agosto de 2003. Se produjo un temblor de 6,2 grados en la escala de Richter cuando las torres estaban aún en construcción. La creación del enorme puente río Nantirion se enfrentaba al desastre. Las torres eran extremadamente vulnerables y lo que era peor, el terremoto se produjo cuando los trabajadores estaban instalando una nueva sección de carretera. Milagrosamente, nadie resultó herido de gravedad. Cuando terminó, el puente seguía en pie. Los equipos de construcción habían esquivado el temblor y evitado una catástrofe. Las torres seguían allí. El caro andamiaje y las abrazaderas habían merecido la pena. Pero esto fue solo el principio. Los ingenieros sabían que habría más terremotos. Por eso diseñaron el puente con una característica de seguridad única. La carretera es como un enorme columpio. Así, en caso de terremoto, se puede mover libremente, siendo inmune a los temblores de tierra más violentos. Pero el propio diseño que protege al puente de los terremotos lo hace vulnerable a los vientos. El reto al que se enfrentaron los ingenieros fue construir una carretera que no se balanceara con el viento, pero que sí se pudiera balancear durante un terremoto. Para soportar condiciones climatológicas adversas, los diseñadores crearon un innovador sistema de tornapuntas. Con fuertes vientos, esta tornapunta principal lo sostendría firmemente y evitaría que la carretera se moviera. Cuando las condiciones climatológicas son más extremas, es decir, cuando hay un terremoto o algo parecido, este sistema no es suficiente. Pero con este diseño, en casos extremos, el sistema de amortiguadores sí sería suficiente. Los enormes reguladores actúan como los amortiguadores de los coches. Permiten que la carretera se mueva para que pueda soportar los terremotos, pero al mismo tiempo evitan que se balancee demasiado violentamente o que las torres se vean afectadas. Si la cubierta se balanceaba, absorbería la energía del terremoto y no tendríamos consecuencias catastróficas ni en la carretera ni en la torre. La solución era absorber la energía del terremoto y para ello era importante que el puente se pudiera balancear. La cubierta se tenía que poder balancear y absorber el movimiento con los amortiguadores. Esta suspensión permite que la carretera se mueva hasta 5 metros. En caso de terremoto, dicha carretera lo soportará sin problemas. Otro complicado reto de diseño predecía el comportamiento de los cables. Todos los cables vibran, pero demasiadas vibraciones terminarían dañando el puente. Por eso los ingenieros incorporaron dos innovadores sistemas para intentar evitar posibles problemas en el futuro. Aunque el ojo inexperto puede fácilmente pasarlos por alto, están a plena vista. En cada cable hay un anillo. Si los cables del puente río Nantirion vibran demasiado, los ingenieros pueden colocar un cable adicional que une todos los anillos. Es como silenciar un arpa poniendo la mano en las cuerdas. En los cables hay otro pequeño artilugio. Estos son más pequeños y menos visibles que los anillos. Se trata de un resalte que recorre la longitud de la funda blanca de los cables. Parece ornamental, pero lo cierto es que tiene un papel fundamental en la longevidad y seguridad del puente. Esta fue una lección que un puente de Texas aprendió a la fuerza. El puente Fred Hartman, en Baytown,
no es tan grande como el río Nantirion en el centro de Grecia. El vano central es de 380 metros y no de 2000, y atraviesa un río, no el Golfo de Corinto. No hay ninguna línea de falla sísmica y la profundidad del agua no es excesiva. Por eso fue toda una sorpresa que los cables del Fred Harman empezaran a portarse mal. Y no solo un poco mal. Los cables vibraban tanto que empezaron a romper en pedazos el puente. Las vibraciones eran intermitentes y su porqué era todo un misterio. Con buen tiempo no había problemas. Con fuertes vientos o lluvias intensas tampoco había problemas. Pero con lluvias suaves y vientos suaves provenientes de una determinada dirección sí había problemas. Tras un sinfín de análisis y pruebas de túnel de viento, se pudo saber por qué. Al parecer, tan solo un pequeño chorro de agua podía acabar con los cables. El agua cambiaba el perfil de cada cable lo suficiente para que el viento los pusiera en movimiento. Sin embargo, si había un viento fuerte, este alejaba el agua de los cables. Y si había demasiada lluvia, no se formaban pequeños chorros de agua. Pero los diseñadores del puente río Nantirion no se tuvieron que preocupar ni de los vientos ni de las lluvias suaves, por el sencillo borde que lo rodeaba. En la primavera de 2004, la nueva fecha límite de agosto estaba cada vez más cerca. Si la llama olímpica iba a cruzar el puente, todas las secciones de la cubierta tenían que estar colocadas. En mayo, la grúa Tacklift trasladó la última sección de carretera desde la plataforma hasta la línea del puente. Finalmente, los esfuerzos de los contratistas habían merecido la pena. Las autoridades griegas vieron la llama olímpica cruzar su espectacular puente. Una semana después, el puente se abrió al tráfico 4 meses antes de su fecha límite original. Para la empresa contratista supuso una bonificación extra. Pero los trabajos en el puente nunca han llegado a terminarse. Los trabajadores pasaron de los trabajos de construcción a los trabajos de mantenimiento. Para acceder a los laterales y a la parte inferior del puente, los inspectores utilizan un andamiaje motorizado llamado casillete, pero buscar las partes oxidadas es todo un reto. Tenemos que inspeccionar el puente todos los años. La pintura amarilla tiene que ser examinada de extremo a extremo. Y eso nos lleva aproximadamente 3 semanas, ya que hay que revisar todos los pernos y las zonas pintadas de amarillo. Aquí tenemos unos 400 pernos, o quizás más, según nos acercamos al vano central. Se colocaron todos en un día, o mejor dicho, en un turno de 8 horas. Y tenemos que comprobar con mucho cuidado que no muestren signos de debilidad. No es fácil revisar toda la estructura mientras continúan los trabajos de construcción. Pero seguramente que nos dejemos algunos sin revisar, a pesar de las miles y miles de inspecciones que se hicieron durante la construcción. Tras un día entero revisando partes amarillas, te vuelves loco, de verdad. Los trabajos de mantenimiento en esta megaestructura nunca son rutinarios. Los empleados necesitan formación especial y fortaleza física para acceder a las partes más difíciles del puente. Desde la parte alta de las torres, las vistas son espectaculares. Pero trabajar con buen tiempo no es ningún lujo aquí, sino una medida básica de seguridad.
El más mínimo error puede ser fatídico. Estos temerarios son conocidos como alpinistas, igual que los escaladores. Son especialistas en mantenimiento de puentes y trabajan para la compañía francesa que ha construido el puente. Estos alpinistas llegan a los lugares más insospechados. Como medida de seguridad, perforan un único agujero. Allí colocan un único perno. Y de él dependerá su seguridad. Llevo 10 años trabajando esto y sigo teniendo miedo aquí arriba. Cuando los alpinistas llegan a los cables, se cuelgan de una especie de rodillos. Si divisan un lugar donde la humedad puede haber penetrado en el cable, lo enmasillan. Normalmente empiezan por la parte superior y luego van descendiendo. Pueden estar hasta mediodía suspendidos del puente. Repiten esta operación durante meses hasta que revisan los 368 cables. Todo lo que ocurre en el puente de día y de noche es supervisado desde el centro de control que se encuentra detrás de las casetas de peaje. Los operadores pueden ver todo lo que ocurre. ¿Puedes comprobar qué pasa con ese coche parado, por favor? Y lo que es más importante, pueden controlar la enorme red de cámaras y sensores instalados por todo el puente. Hay demasiada información para ver a la vez, así que los ordenadores analizan constantemente todas las cámaras y los datos que graban. Cuando un ordenador detecta un posible problema, avisa a los operadores. Si se produce una situación peligrosa en el puente, los operadores pueden volver a programar rápidamente las señales para avisar a los submarinistas. El puente Río Nantirion se enfrenta a una serie de desafíos que ningún puente normal podría soportar. Fuertes terremotos, aguas extremadamente profundas, rápidas corrientes y un fondo marino poco sólido. Y además de todos esos peligros, corre los mismos riesgos que el resto de las megaestructuras. Uno de los peores son los relámpagos. Un solo rayo equivale a 1000 millones de voltios y alcanza los 30.000 grados centígrados. Los rayos son atraídos por el metal y buscan los puntos más altos. Por eso los puentes son uno de sus objetivos principales. Los diseñadores del puente Río Nantirion tuvieron esto en cuenta. La mejor defensa de un puente contra los rayos es el pararrayos. Los preserva de los efectos de las descargas eléctricas. En el puente Río Nantirion los pararrayos están conectados a unas cintas de metal que conducen las descargas eléctricas alrededor del puente hasta llegar al mar. Un monitor electrónico de la torre registra las veces que los rayos alcanzan el puente. Mediante una luz roja intermitente, los ingenieros saben cuántas veces los rayos han alcanzado el puente.
Los pararrayos han funcionado bien muchas veces, pero el 27 de enero de 2005, un enorme rayo alcanzó uno de los cables. Los operadores cerraron el puente inmediatamente. 40 minutos después, el cable se cayó a la cubierta. Estaba completamente quemado. Perder un cable no era peligroso. El puente había sido construido tan bien que podía permitirse perder 2 o incluso 3 cables sin suponer ningún problema. 3 días después del incidente, el cable dañado había sido reemplazado. El puente volvía a ser seguro y lo abrieron al tráfico. La rápida reparación supuso otro triunfo para los constructores de esta megaestructura y sigue siendo motivo de orgullo para los que estuvieron implicados. Tuve mucha suerte porque trabajé en la construcción del puente. Me gusta que mi hijo diga, mi papá construyó el puente. Y a veces me dice, venga papá, vamos al puente, a tu puente. Y eso me hace sentirme muy orgulloso. Antes de su construcción, la Unión Europea consideró el puente de Río Nantyrion como uno de sus proyectos más urgentes. Actualmente el enlace ha cambiado la geografía de la región. El transporte y el comercio han aumentado en Grecia y también en el resto de Europa. Más de 100 años después de que el Parlamento de Grecia propusiera construir un puente aquí, y solo 5 años después de que empezara su construcción, este puente aparecía en los libros de récords. Es el puente atirantado más largo del mundo, con la carretera soportada con cables de más longitud, 2.200 metros. Tiene los cimientos más grandes del mundo y también los más profundos, 60 metros por debajo del mar. Una ingeniería altamente innovadora permite que el puente Río Nantyrion sobreviva donde para otros puentes sería imposible. Inge no se escucha. Perdón. ¿Ahora sí se escucha? Sí, Inge. Bueno, ya. Bueno, ahora sí, van a disculpar. Les decía que el método que se sigue es el método de gestión por eficiencia y calidad. ¿Y de qué estamos hablando? No estamos hablando nada más de que en las 3 dimensiones que hemos podido ver, espacio, tiempo y recursos económicos, se deben interactuar en ambos sentidos, M1, M2 y M3. ¿Sí? Para todo, pues hay límites. Por ejemplo, en el último video que hemos visto, el límite
el espacio, el terreno que era el mar. Por supuesto, todos los métodos constructivos tenían que estar dirigidos a ese tipo de límite, ¿verdad? Por lo tanto, las técnicas eran diferentes a las que conocíamos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos como resultado? Que el proyecto se ha ejecutado como 3 meses antes, ¿verdad? Lo mismo en el tiempo y lo mismo con los recursos económicos. Desde todo esto, ¿cómo? Conclusión se tiene que esta gestión nos bota un Bueno, van a disculpar, acá estábamos. ¿Y qué es lo que hemos visto? Solo esto. Acá están las 3 dimensiones, no interesa en el eje que coloquen, pero ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál es el objetivo? Esto es todo espacio, por supuesto, no es lo que hemos visto, pero lo vamos a hacer para cada uno. En ambas direcciones, en esa recurso económico es espacio o espacio es recurso económico. En este caso, el espacio que hemos visto es el mar, ¿verdad? Por supuesto, está dirigido a lo que hemos visto. Y acá está el intercambio, ¿verdad? Y son los métodos constructivos, por supuesto, muy diferentes a los que hemos visto. Primero. Segundo, fíjense, parecería ser que en el ciclo de proyecto, perdón, en el ciclo de proyecto existen esas 3 etapas y aparentemente, si yo paso de la etapa de la preinversión a la inversión, no debería ir en sentido contrario, ¿no es cierto? Hemos visto cómo las torres, que es el elemento fundamental de ese sistema de puentes, se ha tenido que rediseñar varias veces. Es más, no son barras de aluminio, ustedes saben, son barras de fierro, se han tenido que aumentar para evitar la torsión y el corte, ¿verdad? Ustedes han visto eso. Entonces, queda claro de que en el ciclo de proyecto yo puedo volver porque las responsabilidades del ejecutor, vale decir, nosotros habíamos partido de aquí, ¿verdad? Y nosotros pensábamos que ya no podía volver. No es cierto. Estamos viendo de que sí vuelve. Estamos viendo eso. Acá estaba. Entonces, hemos visto que se ha rediseñado y otra vuelta, se ha ajustado el proyecto, por supuesto. Conclusión, si yo veo esto, así la supervisión no haya sido muy prolija en la revisión del diseño de este puente, la responsabilidad sigue siendo siempre del ejecutor. Por lo tanto, el ejecutor, al margen de la supervisión, tiene la obligación de ir revisando y rediseñando si es que amerita así el proyecto, como hemos visto, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más vimos? Vimos esto que ya les mostré, el ciclo de vida que nosotros deberíamos agarrar esta parte 2 del PMBOK que tienen ustedes, ¿verdad? Y con eso nosotros deberíamos hacer un plan. Y el plan hemos visto que sí debe estar escrito. Debe ser un plan diario, la ejecución diaria. Debe ser, si ustedes quieren, semanal, debe ser quincenal y debe ser mensual. Es decir, debe estar escrito. Y el plan de emergencia, o si no está escrito, debe estar en nuestras cabezas para poder resolver inmediatamente si se presenta una contingencia. Eso es lo que hemos visto, pero ¿eso es todo? No, eso no es todo. ¿Qué más hemos podido ver? Esto hemos podido ver. Vamos a tratar de encontrar, a ver, esto que está más agradable. Vamos a subir.
Bueno, esto lo vamos a utilizar solo para escribir. Entonces, nosotros creemos que el proyecto, creemos y estamos firmemente convencidos que es la construcción, ¿no ve? Decimos, es la construcción. ¿Será cierto que el proyecto es la construcción? No, hemos visto que no solo es la construcción. Hemos visto, por ejemplo, de que es el mantenimiento. Hemos visto, ¿no ve? Con el puente, mantenimiento. ¿Es solo el mantenimiento? No. ¿Qué más es? Es la operación. En este caso sí había operación, hemos visto. Entonces, todo esto vendría a ser el costo del proyecto, sí. Sin embargo, nosotros solamente consideramos esto, ¿verdad? Para nosotros el proyecto es esto, que no es cierto. Acá, por ejemplo, podría entrar más cosas, ¿sí? Por ejemplo, podría entrar el equipamiento, por decir, equipamiento. Si es que habría que colocar cosas especiales. El equipamiento, no, también aquí hay otro componente. ¿Cuál componente? El que estamos viendo, la supervisión. Entonces, la sumatoria de todo esto es el costo la sumatoria de todo se llama proyecto. Sin embargo, nosotros, ¿con qué nos quedamos? Con lo de arribita, con el verdecito, ¿no ve? Para nosotros, el proyecto, para nosotros es esto, no es cierto. Sin embargo, normalmente lo vemos así. Imagínense si estuviésemos entendido en el viaducto de la Melchor Pérez, no hubiésemos realizado trabajos de mantenimiento después de unos 18 años a un costo mayor del costo del puente que tuvo hace unos 18 años. Entonces nosotros debemos ver así el proyecto. Entonces con todo esto, yo sí, ahora sí les voy a pedir las preguntas, pero esas dos cosas podemos rescatar, ¿sí? Primero hemos visto los métodos constructivos, porque el límite nos decía que no era el suelo, sino había suelo, pero estábamos en un lecho marino, en el mar, eso había que considerar. Segundo, hemos visto cómo nosotros debemos seguir dando la garantía aun cuando exista proyecto o no. Es decir, el que dirige la obra debe garantizar hasta que se entregue, y acá queda claro. Aquí dice, por favor, vean, ¿qué dice acá? Recepción definitiva. ¿Qué quiere decir? Que entrega la obra y esto pasa a responsabilidad del contratante. Si bien con el inicio de la obra el responsable es el contratista, con la recepción definitiva, cuando se han visto ajustes y vicios ocultos, la responsabilidad es del contratante, del que le ha contratado a la empresa. Entonces, hasta ahí nosotros debemos tener mucho cuidado porque somos responsables si es que fuésemos directores de obra. Entonces, con todo esto, por favor, yo les estoy pidiendo ahora preguntas. Supongo que ha quedado todo claro, ¿verdad? Ya, pues ahora sí, empecemos a preguntar. Miren, ese es el problema que tengo con ustedes. Yo he tomado el examen de mesa, todos se han aplazado. Yo ya no les entiendo. Ustedes no preguntan, quiere decir que están estudiando bien y me agrada, ¿sí? Por si acaso, esa de buen tamaño, no sé qué vamos a hacer con ustedes. Acá van a haber personas. Este es el profesor alterno, vale decir mi ayudante, Robert Freddy Guarayo Vicente. Ya le voy a dar yo los trabajos para que ustedes vayan haciendo, porque creo que no les gusta leer, y me parece bien. No les gusta, no les voy a obligar.
Por favor, hasta acá preguntas. A ver, vamos a ver preguntas. Ya, por favor, preguntas. Escriban acá o pregúntenme por micrófono. Por favor, preguntas. Inge, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo estás? Me alegra que me estés hablando. Muchas gracias. Es que estaba pensando mi pregunta. No hay problema. Yo les espero. Díganme, les voy a dar 5 minutitos para preguntarme. Se ve que ya has ganado bastante bien tu pregunta. Adelante, por favor. Bueno, este ha sido uno de los primeros puentes que han hecho eso como es un columpio, o antes ya se usó. Ya, no, miren, cuando hemos empezado a ver el video, los columpios no son los puentes atirantados, son los puentes colgantes. Entonces, pero, ¿qué ventaja tenían los puentes colgantes? Que podrían cubrir luces mayores a las que hemos visto ahora. ¿Cuáles eran esas desventajas? Eso, los columpios que se generaban por efecto de muchos fenómenos climáticos. Vientos, lo que quieras. Entonces, este no es el columpio. Por ejemplo, los puentes de California y de Nueva York tienen ese estilo, porque igual son en el mar, ¿verdad? Sí, pero creo que son colgantes. No sé, como tienen un sinfín de puentes. Pero ¿a qué quiero ir? A ver, ¿a qué tenemos que ir? Debemos empezar a razonar de varias maneras. Una de ellas es esta. ¿Dónde está? A ver, aquí. Vamos a utilizar esto para escribir, ¿ya? Por favor, no vamos ya, a ver, ¿qué es lo que debemos? Yo quiero hacer un proyecto y ¿qué debo ver? Debo ver la historia del arte. La historia del arte. ¿De qué arte? Del arte de los pueblos. ¿Y qué significa esto? Revisar, por ejemplo, todo lo que ya se ha ido avanzando en conocimiento, historia del arte. Entonces, cuando nosotros hemos visto este puente, habíamos visto de que la luz, ya no me acuerdo cuánto era esto, por decir, era de 550 metros. Y habían habido un puente, no con esa longitud, sino con una longitud parecida, que me permitía rescatar todos los conocimientos, todos los saberes que ya se habían hecho. Lo primero es estudiar, primero, la historia del arte de los pueblos. Segundo, en base a eso, nosotros empezar a ver qué solución vamos a dar. Lo segundo. Entonces, esta es mi referencia. Y lo segundo viene la propuesta mía, que por supuesto se afinca en eso. Si hubiese tenido puentes con, vamos a decir, con datos mayores, posiblemente podría haber agarrado otro tipo de solución, pero en el fondo no estamos viendo, la materia no es diseño de puentes. Eso les voy a explicar el gordito florero. En este momento les he dicho, les está hablando de la dirección y evaluación de obras. Dirección, ¿cómo dirijo? ¿Con qué dirijo? Con el PMBOK. ¿Se les ha mostrado aquí el PMBOK o no han visto? Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, me parece bien todo lo que me dices, sin embargo, eso le tienen que bombardear al gordito florero, ¿ya? Ya, está bien. Ya, otra pregunta, no, dime nomás, no me desagrada, solo te digo, para ir avanzando, nosotros estamos viendo lo que se llama dirección, evaluación de obras, ¿verdad? Entonces, otra vuelta les digo, nosotros tenemos que estudiar y revisar todos los diseños similares que hayan ocurrido. Con eso, las equivocaciones, por supuesto, van a ser siempre mínimas, porque ya hay un antecedente. Entonces, cuando uno hace un proyecto, siempre busca un antecedente antes de hacer el proyecto. Por eso es antecedente, ¿verdad? O lo mismo, cuando viene un pretendiente tuyo, ¿qué es lo que haces? Ves sus antecedentes.
Y de acuerdo, se verá, ¿sí? Claro, Inge. Y ya. Entonces, seguimos con preguntas, por favor. Buenos días, ingeniero. Hola. Disculpe, tenía una pregunta. En una obra tan grande como ese puente, ¿puede haber supervisor no, superintendente y residente de obra al mismo tiempo? Porque creo que son rangos diferentes. Y tenía entendido que se podía para una sola obra poder tener ambos, pero no sé si sea cierto. Ya, me alegra tu pregunta, está bonita, pero la vamos a ver de esta manera. Solo he visto en las normas, y eso es lo que vamos a estudiar en la unidad 4, el sistema de administración de bienes y servicios, que es la metodología que vamos a seguir. El método es el análisis de precios unitarios cuando lleguemos. Y la metodología es el sistema de administración de bienes y servicios, donde aparecen estos dos términos. El primer término me dice director de obra. Me parece bien. El segundo término que me has dicho, por favor, es residente de obra, ¿no ven? Es superintendente y residente. Ya, es residente. Bien. Y entonces residente y la categoría 0 vamos a poner superintendente. ¿Quiénes esos tres? Pero a ver, fíjense. Primero voy a ver estos dos. Director de obra y superintendente. En realidad, como se denomina director de obra porque hemos visto un proyecto de tanta inversión, aunque es una traducción, en ambos videos le llaman director de obra. ¿Y qué es el director de obra? Fácil, el que dirige la obra. El director dirige. Entonces acá, de acuerdo a las cuantías, vale decir a la cantidad de inversión, se han puesto o superintendente o director de obra. Pero ambos, ¿verdad?, dirigen. Entonces, por supuesto, y si ustedes les gustan, llaman superintendente o se guían por eso y dirán, tú eres superintendente, sí, es que yo estoy dirigiendo una obra de $4 millones y tú, yo soy director de obra, ¿por qué? Porque estoy dirigiendo una obra de 200,000 bolivianos. Bueno, ambos dirigen la obra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el residente? ¿Existirá esto? ¿Tú qué opinas? Hola. Yo diría que sí, pero... A ver, ¿qué será un residente? El que reside en obra. ¿Sí? ¿Qué es un residente? El que reside, ¿no ve? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces el director de obra tiene que ir de vacación a Cancún a tomar baños de sol y después volver a una obra. No, pues el director de obra debe residir en obra. Entonces resulta que en este método de las apps aparece este término residente. ¿Y por qué aparece? Justamente para poder justificar que el director de obra ha ido al banco, no a Cancún, y el residente se queda en obra. Entonces, por ejemplo, para este puente lo contratan a Florero y Florero te contrata a vos para hacerte migrar y que estés los 5 años sin moverte de ahí. Conclusión, para mí, este término no debería existir, sin embargo, existe. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya, por favor, otra pregunta. Otra pregunta más, por favor. Bueno, ya, dos preguntas más, ya buen día, dos más, por favor. Adelante. Una preguntita. Respecto al PM-BUC, ¿es aplicable mundialmente o solo Bolivia? No. Esto no es Bolivia, es Estados Unidos. Esto no es nuestro. Esto es de Estados Unidos.
Sí, pero me refiero a si se puede aplicar a otras partes del mundo. Pero por Fuera supuesto. A ver, me lo van a traducir bien esto. Entonces, ¿qué es el manejo de proyectos en base a conocimientos? ¿Y de dónde viene eso? Después de la yo pensé que era 2018, porque llegó el 2018, igual estamos cerca del 2020. Es la última edición, inclusive traducido al español. Entonces, como nosotros somos piratas, nosotros no necesitamos permiso, ¿no? Deberá tener vuestro permiso, nosotros le ponemos nomás esa ventaja tenemos porque somos país, no somos del primer mundo, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar, claro que deberíamos tener permiso. Pero ¿qué me permite esto? Justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, como existen los recursos económicos, igual que ahora muy restringidos, esta metodología me permite justamente poder ajustar mis proyectos al máximo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, aplicado, yo les pediría por favor que apliquen más bien, les he pedido, ¿no? Por eso les he colocado eso. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, Inge, gracias. Otra pregunta más. Inge, con respecto a esta pregunta de la compañera, entonces, hablando, esto es de Estados Unidos, no es americano, y en el sistema europeo hay otro o igual usan el mismo. Mira, hay el PMBOK y el PMI, el Project Manager Internacional, que básicamente tienen pocas diferencias. Entonces, pero igual, ¿cuál es el objetivo de todas estas metodologías? Justamente ser eficientes y gestión por eficiencia, es eso. Entonces, hay el PMI y es el PMBOK. Entonces, como Bolivia, ¿usaríamos cualquiera de los dos o el americano? Bueno, para mí cualquiera, pero como yo tengo el americano y puedo leer y no me ha costado nada, porque he pirateado, por supuesto leo esto, ¿no ve? Yo leo esto porque tengo esto. Y por supuesto sé que esa es la guía también. Está bien, Inge. Hay una Sí. pregunta en el chat, por si acaso. Ahí. Llave en mano, Álvaro Chuno. Bueno, con esto ya basta. ¿Qué es llave en mano? A ver, Alvarito, yo te voy a dar una llave del departamento 3B del edificio La Colmena. ¿Me estás escuchando, Álvaro? Álvaro. Sí, Inge. Ya, gracias. Por favor, tú me preguntas y voy a responder contigo. Entonces, tú no tienes una vivienda y yo te doy la llave del departamento 3B del edificio Colmena. Tú vas al edificio Colmena, abres la puerta y te entras y ese es tu departamento. Te pregunto, ¿tú has diseñado el departamento? No. ¿Has pagado por el departamento? No. Sin embargo, ya lo tienes. Ese es el concepto de llave en mano. Llave en mano significa justamente hacer el diseño y financiar el proyecto, sin que uno lo conozca. Por ejemplo, el tren metropolitano en su primera versión era llave en mano. ¿Qué quiere decir? Que tenían que venir capitales europeos, españoles, para financiar el proyecto. Y segundo, se iba a hacer el diseño. ¿Se ha entendido? Ese es el concepto de llave en mano. Hola. De la manera más didáctica he tratado de explicarte. ¿Se ha entendido?
Bueno, gracias. Sí, dice. Ya. ¿Alguien ha entendido ese concepto, por favor? Ustedes, las chicas, que son las que más me preguntan. ¿Ha quedado claro? Bueno, entonces con lo del tren metropolitano también ha quedado súper claro. Ahora sí nos vamos, y es 8:15. Chao, chao, por favor, vamos saliendo. Tengo que ir a la oficina, ya, chao. Vamos saliendo, por favor. Chao, 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 chao.